realmente con Esther Méndez. Hoy vamos a conversar o a comentar un poquito sobre la restricción vehicular. Tanto la restricción vehicular existente desde la pandemia y la declaratoria de emergencia por COVID-19, como la restricción vehicular sanitaria que fue creada al inicio de esta pandemia en la Asamblea Legislativa. Como muchos de ustedes sabrán, la restricción vehicular antes solamente aplicaba en el casco central de San José. Esta restricción vehicular fue creada hace algunos años, algunos gobiernos atrás, con varias intenciones. En su momento era una restricción en el casco central de San José para evitar la contaminación que creaba tanta presa en el centro de San José. Después se argumentó que la restricción vehicular se debía de mantener porque el costo de la factura petrolera en Costa Rica era muy alta y entonces se hizo esta restricción vehicular por placas en el casco central. Y esa es la restricción vehicular que los ticos usualmente conocíamos, que es esta restricción vehicular por terminación de placas. Al inicio de la pandemia, como parte de los proyectos de ley que se aprobaron en la Asamblea Legislativa, está una nueva potestad en la ley de tránsito para declarar la restricción vehicular sanitaria, que se ha conocido así, pero también es como una restricción vehicular por declaratoria de emergencias. Básicamente lo que permite es que el Poder Ejecutivo de turno, mediante un decreto, imponga esta restricción vehicular ya sea en todo el país o en algunas áreas del país. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente ha pasado con la restricción vehicular sanitaria? Como ustedes tal vez se acordarán, incluso antes de que se aprobara la ley que dio vida a esta restricción sanitaria por declaratoria de emergencia, ya el Poder Ejecutivo había emitido un decreto imponiendo esta restricción. Luego la ley vino a reforzarlo con incluso aumentando el monto monetario de la multa y previendo una sanción que era el retiro, que le quitaban las placas a las personas que se encontraban incumpliendo con esta restricción vehicular sanitaria. Esta medida no ha dejado de ser polémica desde su aprobación, tanto porque muchas personas decían que no podían sacar el vehículo, entonces tenían que ir en buses y el contagio podía ser incluso mayor, hasta que después, cuando empezaron a aplicar excepciones a la restricción vehicular sanitaria, que es esta famosa carta para que no le aplique la restricción, esa carta solo aplicaba a ciertas profesiones o a ciertos oficios, lo cual podría considerarse discriminatorio inclusive. Luego, cuando los diputados se dieron cuenta de que habían metido las patas, por ponerlo así en bonito, aprobaron un proyecto de ley en el que volvían a tener las multas al monto inicial antes de aprobar esta ley en medio del inicio de la pandemia. Es decir, los diputados ya empezaron a devolverse con esta restricción vehicular sanitaria que se había aprobado. Actualmente se discute una vía rápida para eliminar del todo la posibilidad de declarar restricciones sanitarias o restricciones por emergencia, y esta debería ser la línea correcta para enmendar la ley. Es muy peligroso cuando al tenor del momento y el calor del momento los diputados aprueban proyectos de ley o leyes que nos van a afectar de forma permanente. Por ejemplo, este proyecto de ley que le da la potestad al presidente, al Poder Ejecutivo de turno, a declarar emergencia, y que como parte de esa emergencia se pueda limitar la libertad de tránsito de las personas, está ahorita consagrado permanentemente, y eso es un problema. Y eso es un problema que hay que arreglarlo. Y ahorita que los diputados tienen la conciencia para hacerlo, que han disminuido la cantidad de casos y sobre todo que se denotó que lo único que quería el Estado era ver cómo le sacaba a las personas la plata en medio de una emergencia donde muchísimas personas necesitaban salir a trabajar o necesitaban salir a consumir para que las personas que todavía tenían abierto su negocio pudieran tener algún tipo de ingresos. Entonces, estamos a tiempo de hacer ese cambio ahorita que los diputados tienen esa conciencia, y no hay que dejar que el momento se vaya. En resumen, lo que realmente debería de pasar
es que se elimine la restricción vehicular por terminación de placas que existía antes de la emergencia nacional y aprobar este proyecto de ley que le elimina las potestades al Poder Ejecutivo de que ante cualquier emergencia declarada decretar restricciones al movimiento de las personas en el país, al movimiento de las personas en su propiedad, en el vehículo que ya paga los permisos, que paga las revisiones para circular en el país. Desde UNE vamos a estar vigilantes y también vamos a promover que los diputados de esta legislatura hagan los cambios necesarios para que las personas puedan tener más libertad para trabajar. Espero muy pronto desde este espacio estar compartiendo con ustedes las buenas noticias de que se aprobaron estas iniciativas y proyectos de ley, y los espero próximamente en Realmente con Esther Méndez.